Bueno, en este video voy a mostrarles cómo se realiza tanto el método de la falsa posición como el método de bisección en lo que viene siendo Java NetBeans. Estos son métodos de la materia de métodos numéricos. Son una base de métodos que se calculan y la gran mayoría se guarda lo que es en una tabla. En una tabla utilizamos una tabla para ingresar, bueno, para guardar los datos y que así sea tanto más fácil de realizar el ejercicio como para que se vea más visual y se vea mejor lo que es este método. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer es hacerlos en Java NetBeans, en un código estos métodos, para que al final me imprima lo que viene siendo las tablas y las tablas ya con los resultados. Y lo que voy a hacer es pedirle al usuario que ingrese los valores iniciales para que así con cualquier tipo de ecuación que ellos ingresen se pueda realizar de manera automática. Ok, primeramente pues vamos a abrir un nuevo proyecto. Aquí le damos en archivo, vamos en next, le vamos a poner el nombre. Yo le puse métodos de métodos numéricos. Yo le doy cancelar porque ya lo tengo. Y vamos a crear un paquete llamado métodos, y adentro va a tener las tres clases: método, el de la falsa posición, el método de bisección y la clase principal. Esta clase principal me va a servir para unir aquí los dos métodos y que me muestre pues más que nada un menú para elegir cualquiera uno de estos dos. Pero bueno, primeramente tenemos y aquí primeramente pues tenemos que ingresar las variables en una variable tipo double. ¿Y cuáles son estas variables? Tenemos a, b, f de a, f de b, x, y, f de x, y el error. Estas variables son las que van a estar en nuestra tabla. Entonces también vamos a tener guardado en una variable tipo double lo que son esas variables que son las partes, o se va a ingresar en partes lo que es la función, que es la que tenemos aquí. Aquí nada más la puse de manera mostrativa, para darnos una idea y que se entienda mejor lo que viene siendo el ejercicio. Ok, vamos a tener que en float vamos a poner la tolerancia. Va a ser de tipo float porque la tolerancia pues ya sabemos que tiene decimales 0 y 00, y el número que queremos a que llegue menor a es float. Tenemos la variable int de entero de i, que va a ser igual a 2, que i vendría siendo la iteración. ¿Esto para qué me va a servir? Para más adelante guardar los datos y que se guarden de manera automática para actualizar y guardar los datos en lo que es la tabla. Ahora, primeramente vamos a iniciar lo que es el ejercicio, que aquí con un escáner vamos a agregar un escáner, que esto me va a permitir que el usuario ingrese lo que es los datos. Cuando metemos un escáner tenemos que importar un java.util.scanner. Si no me lo permite, ya importado, lo tenemos aquí. Vamos a seguir aquí en public void tenemos aquí lo que es el método de la falsa posición. Vamos a mandar a imprimir con un system.out.print y le vamos a decir al usuario que ingrese el valor del primer término. Aquí la función la vamos pues se podría decir que a ingresar por términos, para que así cualquier tipo de función que quiera realizar se realice de manera, de manera automática, que sea de tres valores, de tres términos, y lo vamos a mandar a imprimir con, este, con esta línea, que es P. P vendría siendo pues lo que yo le denominé como primer término. P es primer término, va a ser igual a sc.nextDouble. Entonces tenemos esto, y esto lo que vamos a hacer es que el usuario va a tener la opción de ingresar los datos. Ok, con esto vamos a hacer con lo demás, ingresar los datos. Tenemos ingrese su exponente
ingrese el exponente del primer término, yo lo denominé E, vamos a decirle que ingrese el valor del segundo término, yo lo denominé como S, que ingrese el valor del término independiente, que en este caso es este, y yo lo denominé como I mayúscula. Voy a mandar con igual con un system.out.print que ingrese la tolerancia de error, el valor de la tolerancia de error. En este caso, como tiene decimal, se guarda de tipo float, la tolerancia la denominé, y va a seguir en next double igualmente. Y aquí pues ya vamos a decirle al usuario que ingrese el valor de A. Yo lo denominé como A, ingresa el valor de B, yo lo denominé como B, y esto que es el valor A y B. A y B vendría siendo lo que es intervalo, de tal número a tal número, cuál es el intervalo. Ok, ahora y se va a comprobar lo que es A y B. Vamos a sacar aquí en public void comprobación double A y double B, lo que es f de A y f de B. ¿Cómo se saca f de A y f de B? Pues teniendo la función, vamos a tomarla y la vamos a poner con los valores que ya pusimos acá. O sea, lo que corresponde a cada valor, o sea, lo sustituimos. Decimos que P vendría siendo el primer término por, y math.pow es lo que me va a permitir que yo ponga o se pueda calcular un número, o bueno, un exponente en una función. Entonces tenemos ese, y a vendría siendo lo que es x. Entonces se sustituye en todas las x lo que vendría siendo a. Y esto va a tener y vamos a sumarlo con el segundo término y se va a multiplicar por a, que vendría siendo igual. Vamos a cambiar todo lo que son todas las x por lo que vendría siendo a, porque en esta ocasión estamos sacando la función de a. Y se va a sumar al término independiente. Entonces, vamos a hacer lo mismo con lo que es f de b, nada más que en esta ocasión vamos a cambiar, en vez de a, vamos a poner el término b y se va a calcular. Aquí tenemos una condición, ¿cuál es? Que f de a y f de b deben de tener signos diferentes para que se pueda realizar el ejercicio. No pueden tener signos iguales, ya que pues no me dejaría. ¿Y cuál es esa condición? Aquí tenemos con un if y un else. Primeramente vamos a decir que f de a mayor que 0 y f de b menor que 0. ¿Esto qué significa? Que f de a va a ser positivo y f de b va a ser negativo. Pero aquí también se puede dar otra posibilidad sí, otra posibilidad, y que es que f de a sea menor que 0 y f de b sea mayor que 0. ¿Esto qué significa? Que f de a va a ser negativo y f de b va a ser positivo. Aquí lo que hicimos es que ya tenemos las dos posibilidades, que f de a sea positivo, f de b sea negativo, f de a sea negativo y f de b sea positivo. En estas condiciones, en las dos, pues ya f de a y f de b, pues ya prácticamente de las dos formas tienen números diferentes. Entonces ya se cumple lo que es la condición. Vamos a calcular lo que es xy. ¿Cómo se calcula ese xy? Vamos a decir que a, de la variable a, se va a multiplicar por f de b menos b por f de a. De f de a. Y esto va a ser dividido entre f de b menos fa. Y así es como se calcula esto entre paréntesis y aquí cada operación entre paréntesis. Ahora, ¿cómo se calcula f de xy? Ponemos f de xy va a ser igual y vamos a hacer lo mismo aquí con f de b o f de a. Es la misma estructura, nada más lo que cambia es que vamos a cambiar lo que es el término. Se va a cambiar lo que es x, en este caso en vez de a y b, como x va a tomar el valor de lo que salió en x1, en xy. Entonces aquí se sustituye xy. Ahora ya tenemos los datos iniciales de la primera iteración, vamos a guardarlos, para ello vamos a mandar a imprimir lo que es un texto y que esto se me guarde de manera como de tabla para que se vea más visual y para que se pueda entender mejor. Y
Y pues aquí le vamos a agregar lo que pues, son las variables a, b, f de a, f de b, xy, f de xy y el error. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en la primera iteración vamos a poner 1, vamos a mandar a imprimir 1 con un espacio y vamos a concatenar lo que son los datos que ya tenemos. Ya tenemos a, lo que nos dio el usuario, b igual, lo que nos dio el usuario, y ya calculamos f de a, f de b, xy, f de xy, el error. El error no lo hemos calculado, ¿por qué? Porque tenemos nada más una iteración. Para calcular un error se necesitan dos iteraciones y así se puede calcular el error. Aquí se pone, pero realmente pues va a dar 0. Entonces, con un else vamos a mandar a imprimir un system.out.print y vamos a decir que los valores del intervalo no cumplen con la condición del método. ¿Qué pasa esto? Que si no cumplen con la condición, pues pues no van a cumplir y esto va a ser en la falsa posición, en esta parte, en la falsa posición, en esta parte. Ahora, vamos con un public void iteración, a seguir calculando las iteraciones. Pero ahora con una condición más, tenemos if y else. Dos posibles resultados o dos posibles cosas que se pueden dar. Tenemos, dice, f de a mayor a 0 y f de xy mayor a 0. O sea que f de a sea positivo y f de x1 sea positivo. La otra condición es fa sea negativo, o sea, sea menor a 0, y f de xy sea negativo, o sea, que sea menor a 0. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que si f de a y f de x y tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo, a va a tomar el valor de xy y b sigue igual. ¿Esto qué significa? Que aquí tenemos las dos posibilidades, de que f de a sea signos positivos, los dos, y sean los dos más, y f de a y f de xy tengan los signos pues negativos, pero igual siguen teniendo los mismos signos. Y aquí se cumple, ¿qué pasa si se cumple esto que sean signos iguales? Pues se va a decir que a va a tomar el valor de xy y f de a va a tomar el valor de f de xy. Ahora vamos a calcular lo que es xy. ¿Cómo se calcula xy? De la misma forma que calculamos acá el xy. Es de la misma forma, simplemente pues que nada más lo ponemos y esto me va a actualizar los datos. Ahora para calcular f de xy igualmente es lo mismo, nada más que lo tenemos que poner para que se vayan actualizando los datos y se vaya pues haciendo lo que es la condición. Ahora aquí vamos a calcular lo que es el primer error. ¿Cómo se calcula? Tenemos que poner mat.apps y se calcula con xy menos a entre xy, porque ya prácticamente tenemos dos iteraciones y ya se puede calcular el error. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle esto para no juntarlo y vamos a mandar a imprimir. Y aquí es donde se utiliza lo que es la concatenación de i, que esto me va a permitir que las iteraciones que tenemos en esta parte de iteraciones se me guarden automáticamente y se vayan actualizando dependiendo de los datos que se vayan realizando y con las iteraciones que se vayan realizando. Entonces vamos a concatenar a, b, f de a, f de b, xy y f de xy y el error ya lo tenemos, ya se va a poner nuestro dato. Entonces, y aquí le ponemos lo que es el error. Entonces aquí en el else, pues ¿qué pasa? Que si no se cumple con esta condición de que lo f de a y f de xy tienen tanto signos positivos, bueno, salen con signos los dos positivos como negativos, se va a cumplir esta condición. O sea, ¿cómo? Que por ejemplo f de a tenga menos 0.7 y f de xy tenga menos 0.8, ahí ya se está cumpliendo. Igual si tienen signos positivos, pero ¿qué pasa si por ejemplo f de a tiene menos 0.558 en n términos, los que quisiéramos, y f de xy tiene más, o sea, ya es menos y más, ya no se cumple esta condición, por lo cual tenemos que hacer otra condición de que si no se cumple, se va a actualizar en b.
Entonces, cuando no se cumple, va a tomar E. Entonces, en esta condición, xy, o sea, b va a actualizar en xy y f de b va a tomar el valor de f de xy. Calculamos lo que es xy igualmente, de la misma forma, f de xy de la misma forma, y vamos a calcular otro ROR, igual mat.apps, y se va a hacer xy menos b entre xy. Vamos a guardar las iteraciones para que no se junten y vamos a concatenarlo igual de la misma manera. Y ya aquí ya pues con esto ya se podría decir que ya cumplimos con las características o la estructura para hacer las iteraciones. Ahora, ¿qué se hace? Pues para que tenga un límite o un fin tenemos que ponerle la tolerancia de error. O sea, ya vamos a tener que ingresarla aquí. ¿Cómo se hace esto? Con un public void error, vamos a decir que con un while, vamos a decir que el error tiene que ser menor a 0.0004 y esto me va a permitir que el ejemplo se repita, las iteraciones sigan haciendo hasta que llegue a esta condición de que el error sea menor a 0.0004. Cuando llega esto, el programa termina, las iteraciones llegan hasta donde se cumple con esta tolerancia de error. Y ahora que vamos a mandar a imprimir con un system.out.print el mensaje de el método converge en, y aquí cuando termine las iteraciones me va a tomar el valor de xy, el último valor de xy de la última iteración, y eso me va a decir que va a converger el método en ese punto, y ese va a ser nuestro resultado. Ahora vamos a la clase principal y aquí vamos a donde vamos a guardar o lo que es el menú de opciones para que me elija uno u otro método. Entonces vamos aquí en public class static void, vamos a crear un método main, vamos a decir que es un entero las opciones y esto me va a permitir tener varias opciones para elegir para que el usuario elija una u otra. Vamos a mandar a imprimir el texto de selección un método, ya sea método falsa posición con 1 y método bisección con el número 2. Le ponemos un escáner y aquí obviamente vamos a tener que importar un java.util.scanner y vamos a declarar lo que es las opciones OPC con nets int. Ahora con un switch vamos a poner los casos. ¿Cuál es caso? Caso 1, caso 2, que elija el caso 1, que elija 1. Me va a mostrar en pantalla lo que es método falsa posición. Me va a decir que se va a hacer con el método falsa posición aquí, como lo tenemos en esta parte de acá, que ya lo pusimos. Va a ser método de falsa posición y me va a decir que, y aquí lo ponemos para que ya lo pueda leer. Entonces aquí con un break terminamos y en el caso 2 sería el método de bisección, igual de la misma manera, y dice break, y con un default, pues si no elige esas opciones, pues le va a mostrar un texto que dice por favor inténtalo de nuevo, y vamos a decir aquí que las opciones son mayores a 4 y iguales a 0, o sea que puede ser de 0 a 4 o más opciones de las que queramos. Bueno, ahora voy a mandar a imprimir, voy a mandar a correr el programa y aquí me muestra, me selecciona un método y ya pues ya eliges, por ejemplo vamos a primeramente el método de la falsa posición, vamos a decirle 1 y ya me dice método falsa posición, ingresa el valor del primer término. ¿Cuál es el valor del primer término? Tenemos menos 0.5, que es el valor que tenemos en esta parte. Si podemos observar, vamos a hacerlo con este ejemplo, que este ejemplo pues ya está hecho, entonces lo quiero comprobar lo que aquí es aquí en Java. Entonces vamos a decir enter, ingrese su exponente. ¿Cuál es el exponente de ese número, de ese término? Es 2. Ingrese el valor del segundo término. ¿Cuál es? 2.5. Y ahora me dice ingresa el valor del término independiente, que es 4.4. Le damos enter y me va a decir ingresa la tolerancia de error. La tolerancia en este caso es 0.0004. Ok, damos enter y el intervalo A va a valer 5 y B va a valer 7. El intervalo va a ser de 5 a 7. Le damos enter y ya automáticamente me va a mostrar lo que es la tabla
y el sistema converge en. Aquí que podemos observar, que A pues tomó el valor de 5, lo que nos dio el usuario. También nos dio B, se calculó f de A, f de B, xy, f de xy y el error. Aquí que podemos observar, como lo vimos, aquí podemos observar que vamos a comparar lo que es f de A y f de xy. Y vamos a decir que cuando son signos igual, o sea, positivos, más y más, se va a actualizar lo que es A. Entonces A va a tomar el valor de lo que es xy, 6.2531, va a tomar el valor de A, B va a seguir igual, y f de A va a tomar el valor de aquí f de xy, que es 0.4669. F de B va a seguir igual y vamos a calcular lo que es xy y el error. Se realiza de la misma forma y va a ser con xy. Entonces vamos a decir que 6.3702 menos 6.2571 y va a ser dividido en 6.37024. Se calcula el error y se realiza igual la condición de que si se comparar f de A y f de B y f de xy y se van actualizando los datos hasta que me llegue a lo que es el resultado, que en este caso es 9.89. Bueno, son muchos números elevado a la 5 potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es un número tan pequeño que tiene que ser elevado a la 5 potencia. ¿Y aquí qué pasa? Pues que aquí ya prácticamente se ha cumplido lo que es mi tolerancia de error, que es de 0.0004, porque aquí no se cumplía, era 0.0013 y no se cumplía, pero acá ya se cumple. Y aquí ya nos separa aquí y nos dice, el método converge en, y ya ahí va a tomar lo que es xy. El último xy me va a decir, este método va a converger en 6.37, 93, etc. Entonces, así es como se realiza lo que es el método de la falsa posición. Ahora, para el método de la bisección, es prácticamente lo que es la misma estructura, nada más cambian lo que es algunos valores de la tabla y algunas cositas también se agregan o se quitan, pero es prácticamente lo mismo. Vamos a tener un double y a estas pues se van a llamar XA, XB, XR, f de XA. Ok, estamos haciendo ahora ya, nos pasamos a la clase de método de bisección. Decimos que estas son las variables, f de XB, f de XR, y también va a tener un error. Vamos a decir que la ecuación la función, perdón, es esta, con un error de 0.01 menor a 0.01, y lo guardamos con estas variables. Vamos a decir que es de tipo float la tolerancia igual, con un int y de iteración igual a 2. Ok, vamos a mandar un escáner, se va a importar acá, y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Le vamos a decir al usuario que ingrese los valores. En este caso lo puedes modificar a como sea tu ocasión, o a como quieres que sea, para abarcar pues más tipos de que cuando tú quieras ponerle otra función. Entonces vamos a decir que ingrese al usuario que ingrese el exponente del primer término. En este caso yo lo determiné como exponente 1, igual va a ser igual, next double, y system.out.print, vamos a decirle que ingrese el valor del segundo término. En este caso yo lo denomino como S de segundo. Vamos a decir ingreso exponente, E2, ingresa el tercer término, T, ingresa su exponente, E3, ingresa el valor de cuarto término, C, ingresa el valor del término dependiente, I mayúscula, y ingresa la tolerancia de error. Aquí va a ser igual, va a ser lo mismo. La tolerancia se va a guardar en una variable tipo float, y igual va a ser sc.nextDouble. Entonces vamos a decirle que también ingrese el valor de XA. En este caso es XA, ya no es A, pero pues es prácticamente, pues se podría decir que es lo mismo. Y yo lo denominé como XA, obviamente, XB y XB. Entonces ya teniendo esto, los datos iniciales, vamos a comprobar XA y XB. Con un public void vamos a hacer la comprobación double de XA y double XB. Aquí pues ya cambia un poquito, pero prácticamente es la misma estructura que el ejercicio de la falsa posición. Nada más que en esta ocasión tenemos lo que es el exponente
lo tenemos como primer término. Entonces vamos a decir que el exponente de xa va a estar elevado a, bueno, xa, o sea, x va a tomar xa y va a ser al exponente de 1 menos el segundo término por xa exponente del segundo, bueno, exponente segundo, menos el tercer término por xa elevado a el exponente 3, más el cuarto término por xa menos el variable independiente o el término independiente. Eso vamos a hacer nada más, a hacer lo mismo con f de xb, nada más que aquí cambian xb estas partes. Y ahora vamos a decir que para poder realizar este método, pues igualmente las funciones f de xa y f de xb deben ser con signos distintos. Igual, se aplica lo mismo que en el ejercicio anterior y decimos con un if y con un else que f de xa es mayor a 0 y f de xb es menor a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que son signos diferentes. Entonces aquí ya se cumple. Y aquí f de xa es menor a 0 y f de xb es mayor a 0. Aquí ya también son signos, aquí es negativo y aquí es positivo, se cumple. Entonces decimos que vamos a calcular xr. ¿Cómo se calcula xr? Vamos a calcularlo con xa más xb entre 2. Ahora, con f de xr vamos a decir que se copia pues prácticamente la misma parte que en esta parte. Nada más que se va ahorita, en vez de estos términos, ahora se va a tomar x, el valor de xr. Y así se van a actualizar lo que es f de xr y así. Entonces ahora vamos a ingresar los datos en nuestra tabla. Igual vamos a poner la estructura como el ejercicio anterior. El espacio aquí para que no se junte. Y vamos a mandar a imprimir igual 1 y con un diagonal invertida y una T para dar espacio. Y vamos a concatenar lo que son las variables que ya tenemos y los datos que ya tenemos. Aquí igual tenemos el error, no se calcula, pero se pone para que dé 0.0. Y con un else vamos a decir que los valores del intervalo no cumplen con la condición del método. ¿En dónde? En el método de la bisección. Entonces aquí en public void vamos a hacer con la iteración. Y aquí tenemos, aquí lo que es en f de xa tenemos lo que es una diferente condición. Esa condición, ¿qué quiere decir? Que vamos a actualizar valores y si el producto de f de xa y f de xr es mayor a 0, o sea que sea positivo, xa toma el valor de xr y xb sigue igual. O sea, aquí ya la condición nos dice que con que sea negativo lo que resulte de multiplicar los signos de f de xa y f de xr, si es positivo, perfecto, se va a cambiar en a, pero si es negativo, va a tomar el valor xb, pero en esta condición pues nada, o sea, va a cambiar en xa. Entonces, y xb va a seguir igual. Entonces, si se cumple esto, si son positivos el producto de la multiplicación de signos de f de xa y f de xr, xa va a tomar el valor de xr y f de xa va a tomar el valor de f de xr. Vamos a calcular lo que es f de xb y vamos a decir que vamos a copiar prácticamente lo mismo y nada más vamos a cambiar lo que es la variable xb. Y aquí tenemos que xb va a ser elevado al exponente 1 más el segundo término por xb elevado al exponente 2 menos el tercer término por xb elevado al tercer exponente más el cuarto término por xb menos la variable independiente. Entonces prácticamente lo mismo, nada más que se cambia con xb. Ahora calculamos xr igual, vamos a hacer xa menos xa más xb entre 2 y f de xr igual, se calcula de la misma manera, nada más que aquí se pone xr, xr y xr, y acá también. Vamos a calcular ahora aquí nuestro primer error. ¿Cómo se calcula el primer error? Con mat.apps decimos que xr menos xa va a estar dividido entre xr. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la segunda iteración y ya se puede calcular lo que es el error.
Entonces, ya teniendo esto, vamos a decir que vamos a mandar a imprimir. Y ahora igualmente con un espacio vamos a dejarle, vamos a mandar a imprimir y vamos a decir que vamos a concatenar, como en el ejercicio anterior, para que se vayan guardando los datos y se vayan actualizando. Y aquí vamos a poner lo que son los resultados concatenados de nuestras variables. Aquí le vamos a agregar el error y con un else vamos a poner el otro caso, que si el producto de f de xa y f de xr es menor a 0, o sea negativo, xb toma el valor de xr y xa sigue igual. O sea que si tenemos un número, no sé, negativo y positivo, o bueno, unos signos positivo y negativo, va a ser más por menos, va a ser menos. Entonces ya no va a tomar este y automáticamente toma este, ya porque tenemos aquí la condición. Si no se cumple esto, va a ser esto. Entonces vamos a decir que xb va a tomar el valor de xr, f de xb va a tomar el valor de f de xr, y vamos a calcular lo que es f de xa. Prácticamente se pone igual, nada más que aquí cambia lo que es la condición de que se cambian xb. Vamos a calcular f de xa de la misma forma. Aquí nada más cambiamos xa, le ponemos xa, xr, x más xb entre 2, y vamos a calcular f de xr. Le cambiamos aquí y le actualizamos con lo que nos dio en xr, y vamos a calcular el error, igual mat.apps, y va a ser xr menos xb entre xr en este caso. Ahora vamos a dividirlo y vamos a mandar a guardar los datos acá. Vamos a concatenar y vamos a guardar los datos aquí, concatenar las variables. Ahora, esto me va a seguir dando infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que se corte y prácticamente se haga o llegue a lo que es la tolerancia de error? Pues yo lo que voy a hacer es hacer un public void error, que es el que tenemos acá, ya lo habíamos estipulado, y vamos a poner con un while que el error va a ser menor a 0.01, de 0.01 en la iteración. ¿Esto qué me va a hacer? Que las iteraciones se vayan realizando automáticamente hasta llegar a ser menor a 0.01 el error. Entonces, cuando llegue a ser menor a esto, el programa se para y vamos a mandar a imprimir cuando se pare el programa con un system.a.print, y vamos a mostrar en pantalla que el método converge en, y aquí vamos a decir que tome el último valor de lo que viene siendo el último valor de xr de la última iteración de nuestra tabla, y ahí va a decir que va a converger el método en xr. Entonces, ya teniendo esto, pues aquí en principal ya lo tenemos puesto. Entonces ya lo tenemos puesto, entonces vamos a mandarlo a imprimir y vamos a elegir el método 2. Ok, dice ingrese el exponente del primer término, en este caso es 4. Ingrese el valor del segundo término, en este caso es 2. Ingrese su exponente, es 3. Ingrese el valor del tercer término, es 12. Ingrese su exponente, 2. Ingrese el valor del cuarto término. Vamos a ingresar su exponente, que es 2, y vamos a ingresar el valor del cuarto término. ¿Cuál es el valor del cuarto término? Es 16. Ingresa el valor del término dependiente, es 40. Le doy enter. Ahora me va a pedir el error. Ustedes dirán, ¿por qué no puse los menos y que tenía la función? ¿Por qué? Porque en el código ya estructuré que van a tener los signos de menos, y prácticamente ya no hay necesidad de ponerlo acá porque ya lo estructuré allá. Entonces nada más aquí voy a poner lo que son los números enteros, bueno, en positivo, y ahora vamos a ingresar la tolerancia de error, que es de 0.01. Le damos enter y el intervalo va a ser de xa, en este caso es 2, va a ser de 2, a xb, que va a ser 5. Le damos enter y aquí lo que me va a mostrar es la tabla, igualmente con lo del método va a converger en, y aquí pues ya podemos ver que tiene 7 iteraciones. Aquí se ve recorrido por el tema de los espacios, pero bueno, en sí aquí tenemos el valor que nos dio, el usuario xa y xb,
XR, los datos, y aquí podemos observar, aquí tenemos la condición de que f de xa y f de xr, vamos a comparar lo que es f de xa y f de xr. ¿Y qué hacemos? Que menos por menos da más. Como da más, el signo positivo es mayor a 0 y por lo tanto xr, o sea, xa va a tomar el valor de xr, x va a seguir igual, f de xa va a tomar el valor de f de xr y f de xb va a seguir igual. Entonces vamos a calcular lo que es nuestro XR, se calcula, f de XR también se calcula. ¿Y cómo vamos a calcular el error? Vamos a decir que XR de 4.25 menos 3.5 entre 4.25. Haciendo esta operación lo que me va a dar es 0.1764, etc. Y pues aquí vamos a seguir igual, se va a seguir calculando, se va a comparar f de xa y f de xr. Se va a actualizar tanto A como B y nos va a dar, y ya al final nos va a dar lo que es el error. Y aquí tenemos que el error nos da a 0.0053, etcétera, y ahí ya se puede decir que el error es menor a 0.01. Acá, ¿por qué no puse menor a? ¿Por qué? Porque en la parte del código ya puse pues lo que viene siendo menor a, entonces aquí nada más voy a ingresar los datos así en números y así tal cual. Entonces aquí tenemos 0.0053 y aquí se dice que ya es menor a 0.01 y ya me va a decir que el método va a converger en 4.3671. ¿Qué es esto? Va a tomar el último valor de XR, que es 4.3671, y pues así es como se realiza el método de la bisección y el método de la falsa posición en Java NetBeans. Espero les haya sido de su agrado y que se haya entendido. Bueno, nos vemos.